minutos regresamos junto a Alejandra Quiroga aquí a Tu Conexión Matinal, y tú ya lo habías adelantado, Ale. Vamos a hablar sobre los desastres, no son naturales, y el día de hoy vamos a recibir a expertos de Sigidem porque vamos a hablar de temas muy interesantes, Ale. Sí, me imagino que muchos de ustedes escucharon hablar de lo que se llama la Dana de Valencia, lo que sucedió en España, que dejó lastimosamente más de 200 personas fallecidas, desaparecidos, daños infraestructurales. ¿Podría pasar algo similar en nuestro país? No para alarmar a la gente, pero para prevenir, para saber qué hacer en un caso eventual que esperemos no se dé. Le damos la bienvenida a Simón Insunza, geógrafo de Sigidem y comunicador científico. Nuevamente, qué gusto tenerte acá, Simón. Hola, muchas gracias nuevamente por la invitación. Feliz de estar nuevamente acá en este segmento que ya es parte de la casa. Sí, ya es estable y bueno, nos interesa muchísimo porque creemos que también hay mucha desinformación con ciertos fenómenos que pensamos que pueden ser naturales, quizás no tanto. Y en el caso de Dana, lo ocurrido en Valencia, ¿qué pasó realmente? Sí, bueno, marcó quizás la pauta a nivel mundial noticiosa, porque fue un desastre que hace casi 50 años no ocurría en el área. Y ahí todos quizás nos sorprendimos cuando se hablaba mucho de la Dana o la gota fría. Sí. Y esto es un fenómeno que ocurre mucho en Europa. Y es porque una masa de aire polar queda, por así decirlo, rezagada y se ubica en niveles altos. De hecho, Dana significa depresión aislada en niveles altos. Y es una masa de aire muy frío, que quizás no comparte o no se relaciona con el viento que nosotros estamos habituados, los fenómenos que ocurren en las partes más bajas de la atmósfera. Sin embargo, bajo ciertas condiciones, esta masa de aire muy frío, que se ubica aproximadamente a 5.000 metros de altura, en ocasiones interactúa con aire más cálido. Y en el caso de Europa, por ejemplo, como podemos ver en la gráfica de atrás, está el mar Mediterráneo, que es un mar templado, pero que de igual manera tiene mayor temperatura que la masa de aire que tenemos arriba en la atmósfera, la Dana. Entonces, cuando la Dana se encuentra con esta masa de aire más cálida, da paso a un tipo de nubosidad que se llama cumulonimbus, que no sé si han visto alguna vez en la cordillera una nubosidad que parece coliflor, que es muy gigante, que en ocasiones ocurre en verano o en primavera, que es una nubosidad gigante. Y esta nubosidad se asocia fundamentalmente al desarrollo de fuertes tormentas e intensas precipitaciones. Entonces, este fenómeno natural, sumado a una escasa planificación territorial en el área, porque en España no se considera tanto el riesgo de desastre como acá en Chile. Tenemos urbanizaciones en quebradas, en zonas de lecho de río, entonces las fuertes lluvias más una mala planificación territorial han dejado inundaciones que, según el último recuento, hay 222 fallecidos en el área, lo que es mucho. Bueno, o sea, estamos hablando de que es un fenómeno natural, pero el desastre, como tú siempre nos dices, los desastres no son naturales. Incluso ahí nuevamente la gente alegaba porque hubo poca alerta para planificarse. Se le bajó también el perfil a lo que fue el fenómeno meteorológico, entonces la gente estaba enojada. De hecho, la semana pasada también fuimos testigos de cómo hubo esta especie como de controversia con los reyes de España. Y el presidente, bueno, trataron de sacarlos. Cuando ellos acudieron con la intención de ayudar a la gente, los habitantes dijeron que habían llegado muy tarde, que no previnieron la situación, que habían reaccionado cuando ya esto ya había ocurrido. Y claro, fue un revuelo. Y la gente estaba muy molesta. Para considerar también la magnitud del evento, zonas de España para ese fenómeno registraron casi 800 milímetros en un poquito más de un día. Para tener eso en consideración, en Santiago al año tenemos casi 300-400 milímetros. Es decir, llovió casi 2 veces lo que llueve en Chile en un año. Allá llovió en 1, 2, 3 días, en un periodo muy acotado. Y es quizás similar a lo que ocurrió el año pasado para las inundaciones de Licantén, en la zona del Maule, donde en la zona cordillerana de igual manera registramos casi 800 milímetros, pero fue en un periodo más prolongado. La Dana como tal no se concentró en más allá de 1 o 2 días, por eso también la magnitud de las inundaciones. Bueno, y el problema crucial fue el no dar aviso a tiempo a las personas en Valencia para que pudieran efectivamente buscar algún lugar, evacuar, ponerse de acuerdo con parte de la familia. Eso fue, digamos, la rabia más impactante de las personas. ¿Fenómenos similares a los de Dana han existido o podrían existir en Chile, por ejemplo? De hecho, en Chile también tenemos este tipo de fenómenos, pero acá los conocemos como bajas segregadas o núcleos fríos en altura.
que quizás el factor del aire más cálido acá no lo tenemos como tal, porque tenemos el océano Pacífico, que es helado. De hecho, si vamos a la playa nos va a dar frío, el agua es muy helada. Y eso es por la corriente de Humboldt, que un poco enfría las temperaturas del océano. Sin embargo, en Chile sí tenemos otro factor, que es la cordillera de los Andes. Que la cordillera de los Andes, acá en la zona central y en el norte chico, es alta. Tiene casi 4.000 a 5.000 metros. Entonces, si consideramos la Dana, que se ubica en torno a 4.000, 5.000, cuando choca con la cordillera, de igual manera da paso a la nubosidad del tipo cumulonimbus, con la consecuente generación de tormentas intensas, lluvias o incluso granizos. Para que pensemos en la nubosidad de tipo cumulonimbus, quizá imaginémonos a una tetera cuando hierve. Es aire caliente, ¿cierto?, que sube. Entonces, lo mismo pasa con la actividad convectiva, que es la que da paso a la nubosidad del tipo cumulonimbus. Es una masa de aire tibio que hace que las nubes suban, por eso tiene forma de coliflor este tipo de nubosidad, que por ahí también va a aparecer en las gráficas, y cuando tenemos este tipo de nubosidad tenemos intensas precipitaciones en cortos periodos de tiempo. ¿Y qué pasa, digamos, en nuestro país? ¿Se podría prever? ¿Hay alguna forma de prever? Sí, quizás lo más lamentable de este tipo de eventos es que es errático. De hecho, es común que acá en Santiago o en el norte chico tengamos núcleo frío en altura, pero son impredecibles porque como están quizás aislados de los fenómenos que nosotros estamos acostumbrados y operan mucho en altura, tienen que darse ciertos factores para que ocurra la precipitación. Incluso en ocasiones se ha dicho que en Santiago van a haber lluvias por núcleos fríos en altura, y vemos en el día que no pasa nada, que hay 2 o 3 nubes, es decir, son fenómenos completamente impredecibles. Obviamente podemos saber que va a ocurrir, pero no necesariamente se asegura que va a llover. Sin embargo, en las áreas donde está esta baja segregada, sí se pueden activar los protocolos respectivos, por ejemplo, de alerta, preparar a las personas para evacuación, etc. Y quizás lo más cercano que tenemos a la Dana fue los aluviones que ocurrieron el 2015 en la zona de Chañaral y Copiapó. Ahí no sé si se acuerdan que fue como en abril, mayo, fue en otoño, donde de igual manera se produjeron fuertes lluvias, se activaron las quebradas, los ríos, hubieron aluviones y dejaron casi 30 fallecidos. Y ahí también es icónico, por ejemplo, lo que pasó en Copiapó, que ahí tuvimos casi la mitad de la ciudad cubierta de barro. Y ahí particularmente también fuimos testigos de una Dana, que en el caso de Chile, como comenté, se llaman bajas segregadas o núcleos fríos en altura, pero es el mismo fenómeno. Volviendo a Valencia, tú comentabas que esto no ocurría hace más de 50 años. ¿Por qué crees que esto se vuelve a dar y si es que el cambio climático tiene algún impacto también en eso? Sí, incluso hemos visto que en los últimos días nuevamente han llegado danas a la zona. Y si bien es un fenómeno habitual, debido al cambio climático, se espera que los eventos aumenten su magnitud o frecuencia. En este caso estamos viendo un aumento de magnitud y también de frecuencia. Es decir, el cambio climático en aquellas áreas, por ejemplo, donde llueve o donde hace calor, las lluvias pueden ser más intensas, pueden desaparecer. Lo mismo con el calor, puede ser más intenso o puede desaparecer. Es decir, lo que hace el cambio climático es agudizar un poco cómo operan los eventos. En el caso de Chile, por ejemplo, hemos vivido periodos de sequía extensos, pero ahora en los últimos años hemos vivido episodios de precipitaciones intensas. Y volviendo quizás como a la pregunta de la historia en cuanto a este desastre, han salido incluso hartos videos en redes sociales porque hay testimonios escritos y audiovisuales que en la zona sí ocurría este tipo de evento con anterioridad, en la década del 50, en el 1800, pero como esto dejó de pasar, la gente se despreocupó, las autoridades no tomaron esto en cuenta en la planificación territorial y obviamente al reactivarse fenómenos como la Dana de manera intensa dejan consecuencias como las que tenemos a la vista. ¿Y cómo se puede prevenir que, si es que ocurre, no sea tan catastrófico como fue en Valencia, por ejemplo? Si hablamos de construcciones, ya lo habíamos visto, el tipo de construcciones, por ejemplo, en caso de sismos, siempre se puede alertar de alguna, preparar de alguna forma las construcciones, las infraestructuras. Frente a una Dana o algo similar, ¿se puede hacer algo? Sí, hay poco estudio en cuanto al comportamiento de las estructuras frente a otras amenazas. Por ejemplo, en el caso de Chile, nos hemos enfocado fuerte en la amenaza sísmica. Y por ejemplo, Cristian también ha conversado harto sobre eso. Sí. Ahora también estamos incorporando lo que son los tsunamis.
pero hay poca evidencia científica de cómo operan, por ejemplo, los materiales frente a fenómenos como aluviones, como erupciones volcánicas. Nos enfocamos siempre en lo que son terremotos y tsunamis. Sin embargo, sí podemos incorporar otro tipo de medidas para prevenir, por ejemplo, inundaciones o aluviones. Ahí, por ejemplo, quizás lo que más nos viene a la mente es esta especie como de piscinas de decantación en las quebradas, como lo que tenemos en la quebrada de Macul, a raíz del aluvión de 1993, que son, por así decirlo, piscinas y en caso de aluvión dejan todo el lodo, las piedras ahí y dan paso solo al agua. Y eso obviamente también mitiga los impactos. Es importante también la construcción en altura, en cuanto por ejemplo a quebradas o lechos de ríos, para que en caso de crecida solo se inunde quizás el primer piso y el segundo piso quede más habilitado. Pero nos falta mucho en cuanto a el desarrollo de medidas de mitigación frente a aluvión. Y ahí también es importante, por ejemplo, lo que se vive con la evacuación. Tenemos que establecer sistemas de alerta temprana cuando haya una baja segregada aquí en Chile para que las personas se puedan preparar. Y lo más importante es generar zonas de evacuación, porque nuevamente nos enfocamos quizás en tsunamis, en erupciones volcánicas, pero tenemos poco desarrollo de planes de evacuación ante aluviones o inundaciones. Y está confuso, quizás en algunas regiones ni siquiera está actualizado. Y volviendo también a la región de Atacama que tú mencionaste, que fue recientemente vulnerable a una situación parecida a lo que ocurrió con respecto a la Dana propiamente tal, ¿qué otras regiones también podrían ser más vulnerables? ¿Esto se puede dar en el sur también perfectamente? Sí, las Dana son más frecuentes en la zona central y en el norte chico, llámese Atacama, Coquimbo. Pero si, por ejemplo, nos remontamos al aluvión de 1991, este ocurrió en Antofagasta y también fue producto de una dana. Antofagasta no es una zona que está acostumbrada a lluvias, es una zona más bien tropical. Pero como las danas operan en altura, no siguen los mecanismos propios de un sistema frontal, por ejemplo. Y por eso es posible encontrar este tipo de fenómenos en latitudes como el norte chico o la zona del norte grande, porque allá no están habituados. Pero es probable que a futuro también tengamos nuevos episodios de dana, tanto en la región de Antofagasta, Atacama y Coquimbo. Es decir, tenemos que también prepararnos frente a ese escenario de cambio climático y activar los sistemas de alerta temprana preventiva, educar a la población, limpiar las quebradas, generar, por ejemplo, piscinas aluvionales en las zonas donde sea necesario. Es decir, tenemos que mirar esto, lo que ocurrió en Valencia, como una lección para que el día de mañana no tengamos episodios similares en Chile. ¿Existen piscinas aluvionales actualmente? Sí, quizás la más conocida es la que tenemos en la quebrada de Macul, que se ubica acá en el límite entre La Florida y Peñalolén, que son 7 u 8 piscinas, son grandes y se produjeron después del aluvión de 1993, porque toda esa zona fue arrasada. Y quizás también tenemos ejemplos icónicos en Antofagasta, donde a raíz también del aluvión de 1991, en algunas quebradas hay piscinas de decantación, pero en general en Antofagasta, por ejemplo, hemos tenido hartas salidas a terreno allá con Sigiden. Tenemos muchas quebradas que no han sido estudiadas, donde también hay que ponerle ojo. Y ahí también se suma el factor de los campamentos, asentamientos informales. En el año 1991, la zona del acantilado y la cordillera de la costa en Antofagasta no estaba tan urbanizada. Ahora, si nos damos una vuelta por Antofagasta, tenemos el campamento, por ejemplo, de La Chimba, tenemos campamento como Aurora Esperanza, es una de las zonas con más campamentos en Chile. Entonces, obviamente, si consideramos el escenario de cambio climático, la presencia de las danas y ahora la exposición de campamentos o asentamientos informales, eso es como una ecuación para que en el futuro se pueda producir un desastre. Por eso es importante que desde ahora tomemos carta en el asunto para evitar esas situaciones. Y eso es un tema, y ha sido un tema no solamente a enfrentar fenómenos que puedan ser naturales, sino que en general, por ejemplo, sin ir más lejos, en la comuna de La Florida también ocurrió un incendio justamente en un campamento, y evidentemente por ser construcciones con materiales ligeros es más fácil la propagación del fuego. Es un tema porque si bien no se sabe qué poder hacer o a dónde reubicarles, ¿qué medidas, por ejemplo, o qué papel en realidad tiene el Sigiden en este estudio, en dar alerta? Bueno, aquí hay una situación que quizás no se ha estudiado, lo que tú mencionabas en Antofagasta. ¿Cuál es el rol que ustedes cumplen para efectivamente llevar esta información a la comunidad? Ahí, antes de pasar ese punto, voy a recoger lo del campamento Dignidad, que nosotros igual hemos trabajado ahí como centro, porque esa zona justamente se encuentra en lo que fue en el área afectada por el aluvión del 93. De hecho, por eso se dice que esa es una zona de exclusión, donde tenemos el campamento Dignidad. Y ahora obviamente también se sumó lo que es el incendio que hubo en la mañana.
Es decir, también tenemos que ver bien el tema del acceso a la vivienda, porque vemos que, por ejemplo, la falta de oportunidades, la difícil que es ahora comprar una casa, por ejemplo, el tema económico, hace que cada día tengamos más asentamientos irregulares o campamentos en zonas expuestas a amenazas. Claro. Se vive, por ejemplo, ahí en Valparaíso, vivimos lo que pasa ahí en Antofagasta, el caso del campamento Dignidad, así que también hay que poner foco a eso al momento de gestionar el riesgo. Pasando al rol de SIGIDEN, quizás lo más importante que nosotros ahí hacemos es que generamos evidencia científica para establecer lineamientos y eso llevarlo, por ejemplo, al CENAPRED, que es el organismo oficial de reducción del riesgo en Chile, mediante documentos, mediante seminarios, congresos, y que es quizás lo principal que nosotros hacemos. Primero modelamos las amenazas, por ejemplo, las áreas que serían afectadas por el aluvión. Estudiamos también a la población expuesta, ya sea un campamento, ya sea un condominio, ya sea una villa normal. Vemos también la infraestructura que está expuesta y evaluamos sus niveles de vulnerabilidad. Por ejemplo, una casa donde hay un material precario o, por ejemplo, un sector donde la gente tiene menos ingresos económicos es más vulnerable. Entonces nosotros también hacemos estudios de vulnerabilidad y de exposición. Entonces, a través de la integración de la amenaza natural, la vulnerabilidad y la exposición, generamos mapas de riesgo. ¿Y qué son los mapas de riesgo? Identificar las áreas que pueden ser más afectadas por la ocurrencia de un desastre. Y eso nosotros, a través de documentos de política pública, de investigaciones, le hacemos entrega a las autoridades respectivas para que ojalá se puedan tomar cartas en el asunto. Así que quizás lo más importante que nosotros hacemos es generar la evidencia científica y también en ocasiones apoyar con la divulgación y la educación también de la población que está expuesta. Y precisamente ese tema de la divulgación, tal vez ni siquiera estaríamos hablando del tema si no hubiese ocurrido recientemente en España. De hecho, ahora estábamos mencionando la DANA, que muchas veces la mayoría de las personas ni siquiera escucharon hablar de eso, y tú nos decías que acá en Chile se llama de otra forma, que a lo mejor ni siquiera nos suena ese tema. O sea, se habla poco de algo que no es tan irreal, no, ¿cierto? No es para nada, incluso como les comenté, improbable. Hemos tenido desastres por DANA en Chile. Lo que pasó el 2015, que dejó más de 30 fallecidos, el aluvión de Antofagasta, el 91, que también dejó más de 30 fallecidos. Es decir, cada día tenemos que poner más estos temas sobre la mesa, porque solamente hablamos de esto cuando ya queda la escoba, cuando ya ocurrió el desastre. Y, por ejemplo, cada día van a ir apareciendo nuevas amenazas. Por ejemplo, el año pasado hablamos harto de los ríos atmosféricos, que en el caso de Chile tampoco estábamos acostumbrados a ese tipo de amenazas, que fue el evento que produjo las inundaciones en el sur. Hemos visto también mayor frecuencia de tornados, de trombas marinas, que quizás tampoco estábamos tan acostumbrados antes. Es decir, el cambio climático cada día nos va a ir poniendo nuevas amenazas sobre la mesa, y no son nuevas amenazas, por así decirlo, porque hay evidencia histórica que esto ocurre en Chile. Lo que sí va a pasar es que van a ser más frecuentes y pueden ser más intensas. Por eso es importante que la población conozca este tipo de amenazas y también generemos pautas de acción de cómo actuar ante cada una de estas. Volviendo a Valencia, tú nos trajiste una lámina donde se identifica aproximadamente cómo fue que se fue dando, ¿no?, el pasado 30 de octubre, a ver si nos puedes contar más detalles. Sí, ahí por ejemplo, como podemos ver en la imagen, Valencia en general tiene una geomorfología plana en lo que es la zona costera. De hecho, arriba en la imagen el 6 de octubre, claro, previo a que esto ocurriera. Y después una imagen de la semana pasada. Y por ejemplo, podemos identificar las zonas de río que están claramente demarcadas. Pero si observamos también alrededor de las zonas de río, tenemos intensa urbanización. Tenemos casas, teníamos industrias, y como son zonas bajas, no se toma en cuenta, por ejemplo, que en ocasiones, hace 50 años, todo esto también fue inundado. Entonces vamos construyendo sobre la marcha, vamos construyendo, vamos ocupando zonas expuestas, y deja como imagen lo que vemos en lo que dice 30 de octubre, donde tenemos casi toda la zona costera de este sector de Valencia inundados. De hecho, ahí se observa que tenemos más o menos una longitud de 7 kilómetros de inundación, lo que es mucho si consideramos que el lecho de río que tenemos arriba no es tan grande. Sin embargo, habían algunas quebradas pequeñas, habían algunos esteros menores que dejaron consecuentemente a la zona de Valencia totalmente inundada. Y, por ejemplo, las cartas sinópticas, ese ojo verde que tenemos ahí es una gota fría o una dana, que en ocasiones se diferencia, por así decirlo, de la circulación normal de la atmósfera y resalta mucho la atención. Por eso, si vemos como esa imagen, se ve como un ojo verde. Y ese ojo verde
que es una masa de temperatura muy fría, al interactuar con masas más cálidas, da paso a la nubosidad del tipo cumulonimbus, que también por ahí debería aparecer en unas gráficas más adelante, que siempre tenemos que ponerle ojo a ese tipo de nubosidad, sobre todo en el verano. Ha ocurrido, por ejemplo, que hay gente que va a la cordillera en el verano porque hace calor, es vacaciones, y se activan tormentas producto de esta nubosidad. Y deja, por ejemplo, aluviones, crecidas menores, que también en ocasiones también han dejado fallecidos lamentablemente. Por eso es importante lo que nos decías, igual de que si usted va a ir a veranear, va a ir a otra ciudad, que siempre se fije en la señalética, cuáles son las zonas de evacuación, ¿cierto? Vamos a revisar las redes sociales porque ustedes realizan un trabajo muy interesante que en realidad todos deberíamos tomarle más atención. Estamos viendo tu cuenta de Instagram ahora, sí, Simón. Ahí estoy realizando harto trabajo de lo que es la divulgación. Ahí, por ejemplo, también hay un video de lo que fue el fenómeno de la Dana y cómo esto se relaciona a Chile, que es un poco lo que estábamos viendo actualmente. Así que ahí junto a Cristian también, junto al equipo de Sigiden, tratamos de hacer divulgación a través de redes sociales, hacemos talleres en colegio, incluso también tenemos una escuela comunitaria allá en la zona de Cartagena, donde también trabajamos fuerte estas temáticas. Así que también podemos hablar como sobre eso quizá en una de las próximas sesiones. Pero si visitan las redes de Sigiden, ahí también van a encontrar un poco todo el trabajo que nosotros hacemos de divulgación, desde columnas de opinión, manuales para ocupar en los colegios, también talleres con organismos como Senapred, Cernagiomín, es decir, tratamos de abarcar la mayor cantidad de espacios posibles para poner el tema de la reducción del riesgo en todos los espacios posibles. Te agradecemos, Simón, por este encuentro en Los Desastres No Son Naturales y vamos a continuar acompañándoles aquí a través del 14.1 en tu conexión matinal. Vamos a hacer una pequeñísima pausa comercial y de regreso, perrito, sale. Sí, si quieren hacer crecer la familia con un nuevo integrante, vamos a hablar de una raza muy particular, los Rottweilers. Sí, al volver, quédense con nosotros.